Muy buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy. Seguimos con nuestro estudio bíblico de Nehemías. Vamos a ver desde del capítulo número 3 hasta el capítulo número 5. Vamos a repasar unos versículos que vimos en nuestra reunión pasada del capítulo 3, pero pues retomamos. Entonces, seguimos con la reconstrucción de las puertas de Jerusalén. Y quería preguntarle a los que están conectados aquí conmigo, ¿quién se acuerda qué fue lo que vimos el estudio bíblico pasado? O sea, el jueves pasado, que también hablamos de unas puertas, hablamos de nada más un par. No quiero dar muchas pistas, no sé si alguien se acuerda, de pronto Yo, otros temas que yo surgieron. Dime, ¿quién dice yo? recuerdo que Listo. Isabel habló de la puerta de las ovejas y del pescado Súper. y hablamos también sobre como 4 puntos para enfrentar la oposición. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más se acuerda de qué significaban de pronto esas puertas? ¿Alguna Las puertas pistica? de la evangelización, nada más y nada menos. Ah, exactamente. Las 10 puertas de Jerusalén representa ese evangelio. Muy bien, Paz. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ahí les saco la pista. El pastel. ¿Alguien más? Bueno, ¿alguien sabe qué representaba la puerta de las ovejas? ¿Se acuerdan? ¿No? Sí, Bueno, sí, ¿sí? por ahí era donde entraban las ovejas para ser sacrificadas y por ahí, que no es casualidad, entró también el Señor Jesús. Exactamente, gracias. Sí, es una puerta que representa la salvación por medio de Cristo. Podemos resumirlo de esa manera, precisamente porque por ahí entraban las ovejas y como muy bien dijeron, pues entró Jesús ahí para anunciar y empezar como, bueno, continuar, diría yo, el proceso de salvación de nuestro pecado, de nuestra condición, precisamente para ser ese cordero inmolado y morir por nuestros pecados. Y la puerta del pescado, ¿alguien se acuerda qué significaba? Se vale decir que no, no pasa nada. Bueno, si nadie sabe, nadie responde. Es una puerta que nos recuerda seguir a Cristo y convertirnos en esos pescadores de hombres. Isabela nos recordaba y nos decía que pues el Señor nos llamó a ser pescadores de hombres, que ya haciendo como esa analogía que los discípulos pues pescaban peces, pues ya nosotros fuimos llamados a ser pescadores de hombres. Entonces nos recuerda de ese testimonio activo que nosotros como creyentes tenemos que tener ahí presente y, y que tenemos que aplicar en nuestras vidas. También teníamos ahí unas preguntitas también que yo cogí de la vez pasada para que aprovechen, revisen sus notas y si no toman notas, que empiecen a tomar notas. Y hablaba de si teníamos escombros, que si habíamos intentado volver a construir y que pues solo Dios puede restaurar nuestro propósito original o esos propósitos originales que tiene con nosotros. Entonces, ya que hemos repasado y recordado un poquito de dónde venimos, pues podemos continuar. Entonces yo les traje aquí, bueno, estas imágenes fueron hechas con inteligencia artificial, pero nos podemos así como imaginar un poquito de cómo era esa reconstrucción o de cómo era el proyecto que se tenía para la reconstrucción de estas murallas y de estas puertas. Todo eso iba como conectado. Entonces, pues quería como traerles eso porque para mí es muchísimo más fácil como recordar cuando es así como muy visual y bueno, ahí pueden ver como más o menos dónde iban las puertas y el porqué de cada cosa. Podemos ver ahí como las puertas de la oveja, de las ovejas y las del pescado. Pero continuando, digamos, con esta reconstrucción, em,
en Nehemías, ya continuando con en este capítulo que nosotros quedamos en el versículo 4, pues ya como que empieza a ver como una lista de las personas que trabajaban para la obra, para la reedificación de esto y pues es bonito saber como ese reconocimiento que el Señor nos da. Y precisamente como a pesar de que a veces nosotros hagamos incluso dentro de una iglesia un esfuerzo, ya sea madrugar, ir a ciertas reuniones, planear una prédica, planear un mensaje, planear una clase de escuela dominical, una alabanza, una intercesión, ¿sí? Como el ayuno, que también pues tenemos todos esos privilegios en nuestra iglesia, pues el Señor ve todos esos esfuerzos y no menosprecia ni deja pasar por alto todo lo que usted hace por su reino. Así como recordábamos al inicio de esta sesión, qué cositas de pronto nosotros hemos hecho durante la semana que han precisamente glorificado y ha sido un esfuerzo para llevar, digamos, el evangelio y compartir de otros. Todo eso es un esfuerzo, todo eso es un sacrificio, las cosas que hacemos por obediencia al Señor, todo eso el Señor los ve y no lo menosprecia. Sin embargo, continuando como con este capítulo, mm, habían unos líderes que se negaron a colaborar en la obra del Señor. Y me parece muy curioso porque en el estudio que estuvimos haciendo el jueves pasado también se tocó un poquito el tema del liderazgo y la importancia de nosotros hacer uso de esa posición, de esas cualidades que el Señor nos da de ser líderes de una buena manera. Entonces, aquí lastimosamente en Nehemías 3, 5 nos dice que sus líderes se negaron a colaborar en la obra del Señor. Lastimosamente, pues por estar de pronto en una posición de liderazgo, fue como, no, ¿saben qué? Háganlo ustedes, nosotros no nos vamos a embarrar las manos y muchas veces nuestro orgullo nos juega una mala pasada. No importa si usted es líder de alabanza, líder de jóvenes, líder de lo que usted quiera, jefe en una gran empresa, su propio jefe, lo que sea. Como que esos títulos no importan, ¿sí? A la mirada del Señor. Lo que importa es ese corazón dispuesto. Y Dios no nos puso como en esa posición de liderazgo para como crecernos, ¿sí? A nosotros mismos o creernos tan importantes para X o Y tarea, porque pues armar una puerta de esas pues reconstruirla era un trabajo muy, muy difícil. Yo recuerdo que en mi intercambio tuve la oportunidad de ver varias de como esas puertas que dejan así también como para turistas y que hablan un poco de la historia de la ciudad y eso es una cosa enorme. O sea, yo no me imagino esos ladrillos, yo no me imagino esas piedras, el cemento, bueno, las cosas que utilizaban para pegar también en esa época, las condiciones que tenían, porque no tenían toda la maquinaria que nosotros tenemos hoy en día, sino que pues se necesitaba las dos manitos, mucha fuerza, mucho empeño y muchas de las personas que estaban ahí dispuestas a construir estas puertas, pues realmente no habían hecho esto antes, era algo diferente, ¿sí? Habían muchos que, pues aquí en la Biblia resalta principalmente como unos perfumistas, gente que no, o sea, que no necesariamente había trabajado en la construcción antes, incluso mujeres que estaban dispuestas a ayudar, pues que obviamente en esa época no solían hacer este tipo de trabajos, mucho menos. Entonces, pues tener como esa disposición, ese corazón de ayudar, de servir al Señor, de hacer un mandato, de poder reconstruir, pues es algo demasiado valioso. Entonces el Señor no nos manda a que si Él nos pone en una posición de liderazgo, seamos como, ah, no, ¿sabes qué? Ve tú, pues porque no, qué pereza, yo para eso ya estoy en este cargo. Esa realmente no es nuestro llamado, no es ser ejemplo, todo lo contrario. O sea, nosotros fuimos llamados a ser líderes para decir, no, yo soy el primero en que me remango, que me ensucio las botas como me decían a mí en la carrera de vaya, encuentre, busque sea esa persona proactiva y que sea de ejemplo. Eso es un verdadero líder. Y pues digamos que sí quería hacer esa diferenciación entre
Una cosa es delegar, porque como líderes no podemos hacer absolutamente todo, porque para eso necesitamos un equipo y para eso también necesitamos que cada uno de nosotros cumpla con su parte, con su disposición para poder hacer las cosas. Pues está bien delegar ciertas cosas, pero nunca como abusar de ese poder o aprovecharse de esa posición que el Señor te ha dado o ese poder o influencia que tienes sobre otras personas para abusar de ese poder. Porque si ni siquiera Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue así con nosotros, pues mucho menos nosotros tenemos el derecho de hacerlo. Por lo contrario, Jesús lavaba los pies de sus discípulos, nos enseñaba a servir, era el primero que cumplía la ley, era el primero en el que nos mostraba cómo se hacían las cosas. Y algo que me llamó también mucho la atención y que yo dije, wow, no puede ser que estos líderes no se animaran a hacer esta reconstrucción teniendo la puerta del pescado enfrente, literal. O sea, en sus narices tenían la puerta del pescado, pero no eran ni siquiera capaces de reconocer eso en sus corazones para ir a obrar y, y ser ese testimonio activo que representaban esas puertas. Sí, como que el Espíritu Santo todavía no había llegado a invadir y darles esa revelación a ellos, pero a nosotros sí. Entonces también mi invitación es para que ustedes puedan reflexionar qué cositas me hacen a mí falta para poner ese testimonio en acción. Muchas veces como que nos centramos en que, pues sí, Dios me pidió que hiciera esto, pero esto lo puedo hacer después, o igual va a haber otra gente en la iglesia que lo hace, va a haber otros creyentes, ya hay mucha gente haciendo esta obra, bueno, cosas así, y pues esa nunca debería ser como nuestra posición. Y pues personalmente no me gustaría ser recordada como alguien que no hizo lo que Dios le pidió que hiciera, como es el caso de estos líderes. Entonces, reevaluemos esas cosas, nuestras acciones y independientemente si esto me cuesta, si es un trabajo duro, vale la pena hacerlo porque Dios me lo ha mandado a hacer. Y empecemos desde algo muy chiquito, no se vaya, bueno, el Señor me llamó a hacer misiones, entonces me toca hacer esto, qué chévere que lo pueda hacer, pero empieza desde lo chiquito. Llegue temprano a la iglesia, ¿sí? Vaya, interceda, aproveche los tiempos de las 9 de la mañana que tenemos nosotros para orar por nuestro culto los domingos. Los jóvenes asistan al grupo de jóvenes, traigan amigos, compartan del evangelio en sus colegios, universidades, en sus lugares de trabajo. Los adultos, igual jóvenes, que nos acompañan también, que puedan estar en los ayunos, en la intercesión, que no pierdan ese privilegio de hacer los devocionales ahí en el chat. Esas cositas, el Señor las ve porque así como el Señor nos dice mm, que él nos habla de que si Él nos pone en lo poco y somos fieles, en lo mucho nos va a poner Él. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho, ¿sí? Y es algo que debemos recordar. El Señor ya me entregó estos dones. El Señor ya me entregó estas capacidades. ¿Qué estoy haciendo con eso? Entonces, aquí tengo como esta pregunta súper importante para ustedes y es, ¿qué estamos haciendo? ¿Y cómo estamos haciendo lo que Dios ya nos dijo que hiciéramos? ¿Sí? Entonces, ¿qué acciones concretas estoy haciendo en este momento? ¿O cómo puedo hacer para hacer esas acciones que Dios me llamó a hacer? Sí, sé que es un poco como un trabalenguas, pero la idea es que ustedes puedan entender realmente cuál es, en qué punto están y hacia dónde quieren llegar y cómo van a hacer eso. Porque de nada nos sirve decir, ah, sí, yo tengo que llegar allá, pero no tengo acciones concretas para hacerlo. El Señor me ha mandado a X lugar, el Señor me ha mandado a hacer este tipo de cosas, pero no estoy haciendo nada al respecto. Entonces es como un punto de alerta que les quiero dejar. Y pues, ¿cuál va a ser su compromiso al respecto? O sea, quiero que de este mensaje ustedes se lleven un compromiso ahí en sus notas, ahí en su celular, lo que sea, donde quiera ponerlo, pero es, Señor, yo hoy me comprometo a esto porque por tu espíritu tengo esta revelación que esto es lo que tengo que hacer y no voy a aplazarlo más y no me voy a distraer más. Eso es realmente adquirir un compromiso. Y si vamos a hacer su voluntad hoy, debemos implicarnos activamente en el ministerio de Cristo. Dios ya lo hizo parte de una comunidad. ¿Qué está haciendo usted al respecto?
dejaré la pregunta abierta. Entonces es un gran esfuerzo que debemos hacer en equipo y por eso cada uno de nosotros es una pieza clave que el Señor ha destinado para nuestra comunidad, para reconstruir esa ciudad, para reconstruir también nuestro corazón. Todos tenemos que cumplir de nuestra parte. Entonces eso incluye una disciplina, una madrugada, un sacar el tiempo para realmente ser disciplinado en mi devocional, en mi alabanza. Bueno, ahí póngale usted el título que usted quiera. Y ahora sí, teniendo como este contexto, vamos a empezar con la siguiente puerta, que es la puerta número 3. Recuerdan que ya vimos la primera y la segunda, que es la puerta de las ovejas, y la puerta del pescado viene la puerta vieja. Entonces, déjeme paso la diapositiva. Y me gustaría que estuvieran súper activos aquí también y me ayudaran a leer estos versículos que van a aparecer en pantalla, los que yo voy diciendo. Y mientras alguien se prepara para leer el versículo de Jeremías 6:16, esta les voy a poner un contexto de la puerta. Entonces, la puerta vieja nos recuerda que hay veces en donde tenemos que parar, analizar y recordar cuáles son esos principios. Hoy en día eso es muy difícil, porque vivimos en una sociedad en donde todo el tiempo nos está pidiendo cambio, ¿sí? En donde hay que actualizarnos cada nada. O sea, miremos solo las aplicaciones de nuestros celulares, nuestros computadores, mm, no sé, las palabras que salen en el día a día. eh, Hablo como de tendencias, de cosas así. Todo el tiempo tenemos que estar en la jugada, ¿sí? Las modas que salen, las tendencias, la forma en la que la gente se expresa. Mi abuelita a veces dice, no, yo ya no entiendo ni siquiera lo que ustedes están hablando porque ya hablan en un lenguaje que yo no entiendo y dicen cosas y qué es esto y qué es lo otro. Todo el tiempo tenemos que estar en constante evolución y es tan rápida la evolución que estamos teniendo tecnológica, científica, ojalá espiritual, que muchas veces eso nos abruma mucho y no somos capaces porque nuestras fuerzas son limitadas, no somos capaces de ponernos al día. Siempre estamos o pendientes de, ay, ¿cuál es el nuevo juego que salió, el nuevo celular, el trabajo que yo quiero, la nueva vacante, la nueva carrera que salió? O sea, todo el tiempo estamos abrumados por esas cosas, pero el Señor nos invita a tener otra perspectiva y esta puerta nos recuerda eso. ¿Quién me lee Jeremías 6:16? Ahí está en pantalla. Yo. Si no, busquen la Biblia. Dice Jeremías Gracias. 6:16. Así dijo Jehová: Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos. Muchas gracias. Así es. En la versión que yo tengo aquí dice, y así encontraréis reposo. ¿Cuántos de nosotros a veces decimos, uy, yo necesito unas vacaciones? Pues el Señor nos da ese reposo, esa paz, ese descanso en nuestra alma, en medio de tantas cosas, en medio de tanto trabajo, pero nos invita a parar, preguntar, porque muchas veces decimos, no, yo creo, no, 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 preguntar, identificar el buen camino, andar por el bien camino. O sea, no solo me sirve como a saber cuál camino tengo que tomar, sino ir, sí, accionar. Y eso me da como regalo o como recompensa o como promesa un descanso, un reposo. Entonces, ¿en qué momento de nuestra vida estamos en donde tenemos que parar, preguntar cuál es el buen camino, restaurar, restituir, volver a principios, a hábitos que teníamos y que habíamos dejado por las distracciones de este mundo? Si usted ha dejado sus tiempos devocionales, si usted ha dejado sus tiempos de alabanza, de escudriñar la palabra, es momento de retornar y decir, bueno, ¿cuál es el buen camino? ¿Qué es lo que tengo que, a dónde tengo que volver? ¿Cuáles son esos principios, esas normas, esos pretextos que el Señor me ha dicho, regresa aquí, este es el camino? Entonces, esta es la tercera puerta. Yendo ya para la cuarta puerta, es la puerta del valle. Y también siento yo que se le puede llamar
la puerta de la humildad. ¿Por qué? Porque el valle siempre representó esos momentos bajos de nuestra vida, esas dificultades. Ya no estamos en la cima con las victorias, con el mejor ánimo de todo, sino que estamos en el valle. Y es a veces difícil recordar lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor ha hecho por nosotros en esas dificultades. Nos centramos muchas veces en el problema, en esos momentos de dificultad, en esos momentos en donde el Señor también ejercita nuestra fe, nuestra confianza, y es ahí donde nos tenemos que aferrar al Señor. Y esta puerta nos recuerda eso, a ser humildes. Y me gustaría que leyeran ahí Santiago 1 del 2 al 4 que tengo en la pantalla. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Muchas gracias, Sofía. Bueno, aquí debemos recordar de que en esas pruebas se ve, obviamente, nuestro corazón, nuestras fuerzas y todo, pero también eso produce una fe, unos frutos que no tienen precio y que solo puede venir por medio del Espíritu Santo. Esa humildad, esa mansedumbre son frutos que vienen desde adentro y que no se puede trabajar de otra forma si no es con el Espíritu Santo. Entonces Dios usa esas cosas o esas pruebas para desarrollar nuestra fe y enseñarnos sobre esa humildad y esa mansedumbre y que de alguna forma dependamos de Dios. Por eso es la puerta de la humildad, porque no es mi orgullo, no es que yo me las sé todas, no es que, "Ay, sí, permiso, aquí voy yo", no, sino es, Señor, yo reconozco que te necesito, que necesito de tu Espíritu Santo, de la obra que hiciste en la cruz por mí, ¿sí? Necesito de ti para enfrentar estos problemas, para pasar esta prueba, para crecer. Eso es lo que representa esta puerta. Y siguiendo con la otra puerta, esta puerta para mí fue súper rara. Les tengo que confesar eso, porque yo dije, Señor, o sea, porque esto era tan importante también dejarlo aquí en, pues en la Biblia. Entonces era una puerta, también llamada la puerta del estiércol. Y esta que quería representar como el lugar en donde, digamos, los desechos y la basura, pues era sacada pues de la ciudad. Era la puerta del muladar, que significa precisamente como todos esos desechos, todas las cosas que la ciudad ya no necesita o simplemente se tiene que deshacer de eso, pues salía por esa puerta. Es como una puerta de limpieza, digámoslo así, para que suene un poquito más bonito. Y pues esta puerta es súper, súper importante porque pues me hizo caer en cuenta que pues es importante sacar toda esa basura para tener una salud mejor en la ciudad, ¿sí? Una salubridad, precisamente esa limpieza y eso que se tenía que hacer, eh, pues todos esos desechos, todo eso tiene que salir por ahí. Y quería que me ayudaran leyendo Segunda de Corintios 7:1. Ahí les dejo Primera de Tesalonicenses del 5 del 21 al 23. También es súper importante, pero quiero centrarme en este de Segunda de Corintios 7:1. No sé si alguien lo tiene por ahí rápido en sus Biblias para aprovechar el tiempo. Listo, si él dice así la palabra. Perdón un segundito que se me trabó. Tranqui. Ya, gracias que la tenía en inglés. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así es. Gracias, Paz. ¿Y eso qué significa? Tenemos que limpiarnos de toda inmundicia, como dice ahí en el versículo.
Tenemos que recordar de pronto esas cosas que hicimos que nos contaminaron, nuestros pecados, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Nuestra carne tenemos que dejarla, confesar nuestros pecados, ser honestos y eliminar esa basura que hay en nuestro corazón, en nuestra ciudad, para ser un templo en donde Dios pueda habitar. Y quiero que esa sea la oración que usted también tenga esta semana. Y es, Señor, ayúdame a identificar qué cosas tengo que sacar de mi vida, qué cosas tengo que cortar para que mi corazón se vuelva un templo tuyo, una ciudad en donde tú puedas habitar. Porque el Señor no puede habitar cuando hay tanta basura, cuando hay tanto pecado en nuestro corazón, sea grande o sea chiquito, esas dos cosas no son compatibles, ¿sí? Y también quería leer Primera de Juan 1:9, si alguien lo tiene por ahí, que sí están súper atentos ahí a las citas como les recomendé. A ver, ¿quién tiene Primera de Juan 1:9? Listo, si dice así la palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Paz. Me gustó eso que dice, y limpiarnos de toda maldad. Necesitamos una puerta así en nuestras vidas. ¿Y cuántos de nosotros sí tenemos la humildad para reconstruirle y decir, hey, yo cometí este error? Voy con mi consejero, voy con mi pastor, voy con mi líder, voy con una autoridad espiritual y les digo, vengan, cometí este error. Necesito tener la humildad suficiente, que es algo que vimos en la puerta pasada y que necesitamos para poder decir, esto yo lo saco, esto yo lo quito y me lavo, ¿sí? Me limpio con la palabra del Señor. Entonces, ¿qué basura debemos sacar de nuestra vida? Perdón por ser tan directa, pero ¿qué tiene usted ahí metido que tiene que sacar de su vida y que no le está ayudando a tener una relación con Dios más pura, más genuina y más con ese fuego del Espíritu Santo? Y siguiendo con la otra puerta, la puerta de la fuente. Ahí lo ven en el letrerito. Dice la puerta de la fuente. Y también podríamos decir la puerta del Espíritu Santo. Y ahí tengo dos versículos clave. Y así como necesitamos ser limpios, adivina quién nos puede limpiar. Y el Señor que nos dejó precisamente para eso, para tener esas fuerzas para poderlo hacer, para tener esa convicción de pecado y de pronto ese dolor o ese arrepentimiento que lleva a los pies del Cristo, que lleva a los pies y al arrepentimiento genuino de que viene del Espíritu, que viene del Señor para restaurar, sanar y limpiar nuestros corazones, pues el Espíritu Santo. Si alguien me lee ahí las dos citas que tengo, se les agradezco. Amén, muñeca. Dice así, Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. ¿Te leo la otra también o dejamos a Sí, otra? gracias. Súper. Ahí. Listo. Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Gracias. Sí, creo que aquí es un llamado, un claro ejemplo de que debemos dejar nuestra forma de vivir, nuestra carne, como dice ahí en Romanos, ya no vive más, sino que es el Espíritu Santo. Esa transformación, ya sacamos todo lo que no viene de Dios, pues necesitamos una renovación de ese espíritu, ¿sí? Necesitamos llenar nuestro corazón con algo, con la palabra de Dios, ¿sí? Con el Espíritu Santo, ahí les hice spoiler, pero con el Espíritu Santo. Em, y en Juan 4:14 yo tengo una versión aquí súper linda, dice, en la parte que dice, sino que el agua que yo les daré se convertirá en él una fuente de agua que brote para vida eterna. O sea que nosotros nos convertimos en una fuente de agua que brotamos de tal manera que podemos compartir a otros y es un agua que no se va a cesar.
o que no se va a calmar, sino que es para eternamente. Y va a ser algo que habita dentro de nosotros. Eso me pareció súper lindo porque es como, Señor, tú estás diciendo que tú vas a estar con nosotros y que vas a estar limpiándonos de alguna forma constantemente porque reconoces y sabes nuestra condición. Pero para eso tenemos que tener un corazón dispuesto y temeroso del Señor. Y ahí está la clave. Recordemos lo que es el temor que vimos en el domingo pasado. El temor del Señor es algo que nos lleva a un arrepentimiento, a dejarlo todo, a decir, no hay nada más que valga más o que valga la pena para dejar a mi Dios, no. O sea, no hay nada que valga eso. Yo quiero acercarme a Dios, yo quiero tener una relación con Él. Eso vale mucho más que cualquier otra cosa. Y entonces ahí es donde debemos recordar que cada uno de nosotros, por el hecho de creer en Dios, en el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida y necesitamos llenarlo constantemente para no ser solo un pozo, como dice ahí la escritura, sino una fuente de agua viva que brota de Él para bendecir a otras personas, para dar de lo que Dios nos ha dado. Entonces, por eso ahí les dejo como ese asterisco que dice, seamos una fuente de vida que brote para compartir con otros las bendiciones que Dios nos da. Y ya para cerrar este tiempo, les doy la última puerta que vamos a ver esta noche, que es la puerta de las aguas. Y por eso les dije que les hice spoiler, porque necesitamos también la palabra de Dios para eso. Dice Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y aquí en esta imagen, no sé si alguien adivina qué es eso, porque hay tanta gente ahí reunida. ¿Alguna pista? ¿Alguien que haya estudiado la palabra antes, que sepa de pronto qué se hizo en esta puerta tan importante? Sí, no, no sabe, no responde. Pues Esdras instaló Aquí, el púlpito, es el púlpito de Esdras. Y él ahí predicaba la palabra, o sea, leía la palabra, mejor dicho. Entonces ahí lo quise representar. Pareció un hecho súper importante. Y aquí en el Salmo 119:9 nos dice, ¿con qué limpará el joven su camino? Con guardar tu palabra, o sea, la palabra del Señor. Y todos cargamos con un pasado, todos cargamos con pensamientos de pronto destructivos, con comentarios que nos ha dado la gente, con cosas que nos han manchado de pronto nuestras vestiduras, que nos han vuelto impuros, que nos han hecho pecar. Pero ¿cómo podemos nosotros limpiarnos también? Usando el Espíritu Santo, la palabra de Dios y la revelación que ese Espíritu Santo nos está dando por medio de la palabra. Y algo que me pareció súper curioso y por eso también les puse ese asterisco ahí es que la palabra de Dios no necesita reparación, permanece intacta. Y entonces ahí como dato curioso les digo que em, precisamente esta puerta no necesitó una restauración porque todas las demás fueron derribadas menos esta. Entonces recuerde que la palabra de Dios no necesita una reparación, no necesita un ajuste, ven, yo pongo de mi mano, es que la interpretación y no sé qué, no, 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 nada de eso. No necesita la mano, digamos, humana, sino solo el Espíritu Santo puede darnos esa revelación. Y eso es lo que nos dice esta palabra y con lo que pues también quería terminar este tiempo. Y antes de cerrar por completo, les tengo una pregunta para poder reflexionar durante esta semana. Ya vimos todo lo que incluye esto. Creo que pasé a veces un poco rápido, pero para eso también están las diapositivas, para eso también está la grabación de este tiempo, para que usted pueda repasar durante la semana y, y pueda decir, bueno, ¿qué cositas necesito yo trabajar? Rumear este mensaje, ¿sí? Y si me pasa la diapositiva, ya. Ahí es la pregunta que les quiero dejar y es, ¿qué puertas debo reconstruir en mi vida? Entonces ya sabemos
que hay una puerta de la humildad, ya sabemos que hay una puerta del Espíritu Santo, una de la palabra de Dios, una de sacar las cosas y sacar la basura que tengo en mi vida, ¿sí? Y otra que me recuerda de volver a los principios bíblicos, de esa puerta vieja que me recuerda el buen camino, esa puerta del pescado que me invita a tener un testimonio en acción y esa puerta de las ovejas que me recuerda que solo es por medio del Señor que yo puedo tener ese cambio de vida y ese sacrificio vivo. Constante, ese morir para vivir, así como Cristo lo hizo por nosotros y que solo con ese sacrificio pues ya tengo la oportunidad de llamarme hija de Dios, hijo de Dios. Y esa es la invitación para la noche de hoy, para esta semana, para este mes y empezar a hacer acciones concretas de cómo debo trabajar en esto y cómo voy a empezar a reconstruir, a echar mano en, en el crecimiento mío, en la reconstrucción de este templo, entonces de esta ciudad. Muchísimas gracias a todos y creo que ya podemos parar la grabación. Mm.